Ahora sí, buenos días para todos. Es un privilegio y además es un gozo volver a regresar a este lugar, estar con ustedes. Le doy gracias a Dios. Estábamos en la conferencia de pastores en días pasados, allí en Los Ángeles. Visitamos allí varias iglesias y pasamos un buen tiempo allí con otros de los hermanos de aquí, de esta congregación que estuvieron con nosotros. Y nos tocó vivir pues este tema del coronavirus también allí, y no sabíamos en realidad si íbamos a regresar. Teníamos el vuelo de regreso, pero hay cancelaciones de vuelos, hay restricciones de tener contacto con algunas personas, hay cerramientos de algunas porciones de ciudades por donde pasamos. De hecho, estuvimos en un lado, en Nueva York también, y allí cerraron un área como de unos 2 kilómetros. Entonces nadie entra, nadie sale, y no estaba lejos de donde nosotros pasamos. Y algo que me impresionó mucho fue cómo la gente se está volviendo como loca con el tema de la comida. Están los almacenes desocupados de un tema de papel. Yo no entiendo por qué la gente está almacenando papel, pero desocuparon las tiendas de papel. Yo creo que este tema del coronavirus va a cambiar un poco cómo nosotros hoy día hacemos las cosas, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, que está más grande, sino acá. Y solamente tenemos que tener en cuenta que las Escrituras son vivas y eficaces y nos ayudan a tener claridad, inclusive en estos temas que son para nosotros a veces o generan un poco de temor. Y de pronto un poco lo que vemos hoy en nuestra congregación es eso. La gente ha tenido temor de venir, algunos de ellos, porque sienten que de pronto pueden ser contagiados y por eso no asisten. Pero yo creo y les digo que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario desde la administración del liderazgo de la iglesia para hacer lo que hay que lavarse las manos o no tocarse la cara, que yo me la toco todo el tiempo, pero lo que haya que hacer, pero no vamos a hacer más tampoco. Es decir, nosotros, si el gobierno dice que congregaciones de menos de 500 nos podemos reunir, pues nos reunimos, ya está. Venimos, confiamos en el Señor y no vamos a temer algo que Él está en control. Él está en control de todo. Entonces, de hecho, no hace mucho estuvimos hablando de eso, no sé si lo recuerdan. Estuvimos hablando de la dependencia de Cristo. Dependemos de Cristo. Mateo 14 nos mostró eso. Jesús camina sobre el agua. Las Escrituras nos enseñaron allí una lección fundamental, principal, que debe depender de Cristo en esos momentos que hay situaciones difíciles. Aprendimos que hay que depender de Cristo, que estamos sí viviendo un tema complejo con el cuento o el virus del coronavirus, pero no vamos a hundirnos, vamos a estar a flote, no como Pedro que se hundió. Vamos a depender de Cristo. Vamos a depender de Cristo. Es estar a flote en estos momentos. ¿Y cómo estamos a flote? Descansando en Él, que Él está en control. Nosotros no estamos en control. No estamos en control. Podemos hacer lo que sí el gobierno nos pide que hagamos. Hasta ahí estamos. Si algún día nos dice que tenemos que tener la iglesia más pequeña, porque 250 es muy grande para ellos, entonces hacemos 5 servicios y hacemos 50 cada hora o cada 2 horas. Hacemos congregaciones o el mismo domingo lo repetimos 4 veces o 3 veces o lo que sea necesario, pero la instrucción es clara en las Escrituras que debemos congregarnos y no vamos a continuar congregándonos a menos que nos digan no, es que ya no se pueden congregar. Entonces vamos a obedecer porque no están persiguiéndonos, entonces vamos a obedecer la instrucción del gobierno. En realidad no es una persecución, es algo que el gobierno ha instaurado. Entonces solamente para que lo tengan en mente, vamos a ir dando instrucciones de parte del liderazgo de acuerdo a qué hacer o qué no hacer. Pero pensando en eso y teniendo claro que Dios está en control y
Hay un texto que está en Filipenses 4:6 y dice, para nada estéis afanosos, para nada. Antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, orar, pedirle a Él que nos dé esa tranquilidad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es eso. Eso da tranquilidad. No nos dan las Escrituras tranquilidad con esto. Así es. Y asimismo, como esta Escritura y como entender que podemos depender de Cristo, que lo vimos ya, hoy tenemos otra verdad que es crucial e igualmente es importante entender en este día. Abran sus Biblias entonces, si no las han abierto, a Mateo 15. Estamos allí en Mateo, hemos pasado por varios capítulos, estamos haciendo un estudio sistemático de Mateo capítulo por capítulo. Hemos observado varias cosas, que por ejemplo en Mateo hay un rechazo al Mesías, hay un rechazo a Jesucristo sostenido. Sin embargo, ese rechazo no es justificado, porque Él mismo, Jesucristo, ha demostrado una y otra vez que tiene autoridad, que sus enseñanzas son perfectas. Inclusive aquellos que lo rechazan también reconocen que sus enseñanzas son buenas. Reconocen cuando ellos mismos testificaron con sus palabras que Jesús tenía toda autoridad después de que termina ese sermón del monte. Lo vemos allí. El sermón del monte es la instrucción más extensa que nos dio o nos dejó Jesucristo de sus enseñanzas. Y allí enseñó, como nos sigue enseñando acá, que Él era una persona diferente a los otros, diferente a cualquier otro religioso, diferente a cualquier rabino, a cualquier otro maestro. Jesús tenía autoridad, la autoridad de Dios sobre su pueblo. Él era el Mesías y a pesar de todo esto, la nación de Israel lo rechazó a pesar de que vieron los milagros. Él hizo uno detrás de otro, un milagro detrás de otro. Y nadie, ni los judíos, podían contrarrestar o rechazar esos milagros. Hemos estudiado varios de ellos por varias semanas. Hemos visto cómo Jesucristo sanó a los enfermos, cómo le concedió vista a los ciegos, cómo le dio sonido a los que eran sordos. Hemos visto cómo expulsó demonios, cómo calmó una tormenta, cómo resucitaba a los muertos. Hemos visto a Jesucristo limpiando un leproso. Hemos visto a Jesús lidiar con todo tipo de aflicción personal, espiritual inclusive, que tenían estas personas. Y Él los trata, y no los trata, o los trata de diferentes maneras. A veces ni siquiera hace un gesto, simplemente las personas se curan, simplemente lo hace sin ningún problema. Y sin duda no era porque Él tuviera una habilidad particular para hacerlo, era porque era el mismo Dios. Jesucristo es Dios. Piensen en esto, si el coronavirus estuviera en la época de Jesucristo, todo esto no lo hubiéramos evitado. Las tiendas seguirían igual, no pasaría nada, solamente era llevar a las personas allá y de una vez ese virus que tenía se lo quitaban. Todo el mundo hubiera sido sano, los médicos hubieran perdido, y de hecho piensen en eso, los médicos perdieron muchos negocios. En esa época no tenían dinero. Recuerdan, Lucas era un médico, seguramente en esa época no tenía muchos pacientes porque todos iban a Jesucristo y Jesucristo los sanaba a todos. Pero a los enemigos de Jesucristo no les cayó el 20. No pudieron. La conclusión de ellos es que Jesucristo era el mismo Satanás. Y eso fue lo que decidieron en sus mentes porque no podían entender esos milagros. Jesucristo estaba haciendo los milagros y la única opción que ellos tenían era decir que Él era Satanás. No podían negar esa manifestación milagrosa que Jesucristo estaba haciendo una y otra vez y la repetía. Tenían que reconocer su poder, pero no reconocieron a su poder como Jesucristo Dios mismo, sino diciendo que Él era Satanás. Ellos lo vieron.
vieron su grandeza, pero no lo aceptaron. Jesucristo, sin embargo, no tenía nada que pudiera decirse que era de Satanás. No tenía él era completamente limpio. Todo en él era sanación, salud. No había nada corrupto en su vida. No se angustió, no pecó, ni siquiera una mala palabra salió de su boca. Nunca se enojó, nunca se preocupó, nunca se angustió, como algunos de nosotros probablemente estamos angustiados. No sé, él no le dio temor, ni siquiera temor. Lo único fue que algún día se peleó con los falsos maestros, pero eran porque eran falsos maestros. Ellos estaban corrompiendo la adoración verdadera. Por eso se enojó. Y al final de su ministerio hace lo mismo, porque estos falsos maestros estaban engañando a la nación. Pero siempre Jesucristo habló palabras correctas. Todo lo que hizo y lo que dijo con sus palabras lo demostró con hechos. Jesús era la perfección en exhibición. Así es. Y sin embargo, la gente, el pueblo no lo reconoció como el Mesías, no lo aceptó, no lo aceptó. Y uno se pone a pensar en esto y ¿no le parece raro? ¿No le parece raro? Con toda esa evidencia, con todas esas demostraciones, ¿por qué la gente no lo aceptaba? No lo veía. Pero así fue. Esa fue lo que pasó. Toda esa evidencia y la gente respondió mal. Bueno, no todos. Unos respondieron correctamente, con gran fe. Unos lo aceptaron. Y es de ellos de los que vamos a hablar hoy, de los que aceptaron. Y vamos a ver las características de una gran fe, de una persona que tuvo una gran fe. Y esas características están demostradas en esta mujer cananea de la que acabamos de leer. Son las mismas características que cualquier persona debe tener hoy para demostrar que tiene una gran fe o para reconocer que tiene fe. A lo largo del Evangelio de Mateo hemos visto muchas respuestas de incredulidad, hemos visto faltas de fe. Desde el capítulo 1 hasta el 15 hemos visto esto que se repite una y otra vez. Hemos visto en algunos casos respuestas correctas. Por ejemplo, Pedro, cuando camina sobre el agua, tiene fe por un par de minutos, de pronto 30 segundos, tiene una gran fe, pero ahí mismo él teme y se hunde, si lo recuerdan. Hay unos que lo aceptan, otros simplemente responden de manera superficial a quién es Jesús. Responden con deseos egoístas inclusive. Algunos van con esos deseos egoístas acercándose a Él. ¿Para qué? Para ver qué les puede dar Jesucristo. A ver qué pueden recibir de Él. La gente en general, de los capítulos que hemos estudiado, responde de manera egoísta y superficial. Simplemente vengan conmigo a Mateo 4. Mateo 4. Unos capítulos anteriores, Mateo 4. Y noten el versículo 23. Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Los curó a todos. Todo el que iba allá estaba siendo curado. Uno que esperaría que en respuesta tuvieran una gran fe, pero no es así. De hecho, al final de Mateo 14 vemos que a pesar de que muchos han sido curados, los líderes no lo aceptan. Miren lo que dice Mateo 14, un poquito más adelante. Vamos a pasar un poco de Mateo para acá y para allá. Mateo 14, versículo 35 dice: cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Aquí todavía están siendo curados. Reciben la sanación, pero no aceptan a Jesucristo. En el capítulo 15, noten ahí, capítulo 15 de Mateo,
Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Sí lo recuerdan? Allí quieren estos fariseos atacar a Jesús, atacando sus discípulos, argumentando que ellos no se lavaban las manos como debían o como la tradición les decía. Jesús entonces les enseña a sus discípulos acerca de qué es lo que verdaderamente contamina al hombre. Y es acá donde nos encontramos, en este lugar. Es aquí, después de estas lecciones, después de estas enseñanzas a los discípulos, aquí nos encontramos en el versículo 21. Jesús se retira. Jesús se retira a otra región. Jesús y sus discípulos, noten ahí, saliendo de Jesús de allí, el versículo 21, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y ¿por qué se retira? Es la pregunta que uno diría, ¿por qué se retiró? No nos dice exactamente el texto, probablemente porque se sentía aprisionado por todos los líderes o por todas las personas judías que querían que les hiciera milagros, más milagros, porque estaba haciendo milagros por toda la región. Pero alguien en el Tiro y en Sidón supo de su venida y ¿qué hizo? Mandó el WhatsApp. Todo el mundo trae ese vino. Se llegaron allá todos, mírenlos, noten ahí. En el versículo 32, entonces Jesús, llamando junto a sí a los discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud. Sigue en Tiro y en Sidón, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos dijeron: ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Y él vuelve y los alimenta. Y noten un poquito en el 29, y pasando allí Jesús de allí vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y vinieron a él grandes multitudes. Las multitudes le seguían, ese es el punto, las multitudes le siguen a él. ¿Por qué? Porque querían ser curados. Miren el versículo 31. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que está pasando. Es lo mismo en Tiro y en Sidón, es lo mismo que está sucediendo en toda la región. Pero no están aceptando sus palabras. Sí les gustan los milagros. A ellos les gustan los milagros. Es lo que los llama la atención, que les dé de comer. Muchos se acercan a Jesucristo por eso, a ver qué les puede dar. A ver, este Jesús, ¿qué me puede dar a mí? Pero yo creo que ese acercamiento de muchos en esa época es el mismo acercamiento que encontramos hoy en día en la iglesia. Personas quieren saber cómo pueden sacarle algo a todo esto del cristianismo. Quieren saber si puede Jesús hacerles el milagro. Siguen buscando milagros. En todo, en Mateo, por ejemplo, capítulo 9, vemos ¿se recuerdan esos? No necesitan ir allá. Esos 4 personas que bajan a este hombre del techo, lo bajan, lo llevan, y todo el mundo pues queda impresionado con lo que Jesucristo hace. Allí lo salva, pero los líderes religiosos continúan su rechazo, porque dice él, cuando le preguntan que si puede perdonar los pecados, entonces solo Dios puede perdonar los pecados, y eso es lo que les dice lo que afirmaba Jesucristo, que él no solamente le perdonaba sus pecados, sino que también los sanaba. Entonces para los judíos es simplemente blasfemia. Entonces las personas, cuando vienen a él, se quieren acercar solamente a él para que los sanen. Querían que les bendijera, solo que él estuviera cerca de ellos para recibir esas bendiciones. Yo pienso que si los líderes estuvieran en ese momento, o si a los líderes les hubiera dado el poder Jesucristo de hacer milagros, ellos hubieran estado contentos. En ese momento hubieran dicho: bueno, listo, gracias. Ese mismo poder que le dio a los apóstoles, porque los apóstoles lo tuvieron. Así es. El problema es que muchos vienen a Jesucristo de esa forma. ¿Y saben por qué?
porque a veces se hace un evangelismo incorrecto. ¿Qué se dice en el evangelismo? Venga, que Jesucristo le va a prometer un trabajo. Si usted no tiene trabajo, venga a Cristo. Si usted está enfermo, venga a Cristo. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Muchos vienen buscando el milagro. Probablemente alguno de ustedes está aquí sentado buscando ese milagro. Y lo que les voy a decir de pronto los va a desilusionar. De pronto no se lo dan. De pronto el marido que está buscando porque lo quiere encontrar acá, no lo va a encontrar. O el trabajo. Jesucristo no es la lámpara mágica. No es la lámpara mágica. Y el que viene en esa forma no viene de forma correcta. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo es venir de forma correcta? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son las características de la fe? ¿Cuáles son las características de una persona para poder acercarse a Cristo de forma correcta? Si hay alguien que quiere venir a Cristo de forma correcta, ¿cómo debería venir? Esa es la pregunta que tenemos que responder hoy. Y es la pregunta que nos ayuda a responder este texto. Vamos a ver las características de una fe que Dios acepta. Las características de una fe que Dios acepta. Aquí tenemos una ilustración hermosa de cómo se viene a Cristo. Y lo que realmente es sorprendente es que esa persona que viene a Cristo ni siquiera es judía. Es una gentil. Es una persona afuera del judaísmo. Es una mujer cananea. Noten el versículo 21. 21. Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea. Una mujer cananea. Ella es la que nos va a enseñar de esa gran fe. Nos va a mostrar las características de una fe que, entendiéndola, puede evaluarse usted mismo si tiene esas características de fe o no. Espero que si hoy usted no se ha reconciliado todavía con Dios, espero que esto le ayude a entender en realidad si es o si cree que lo es, le ayuda a entender si en realidad es parte de los hijos del Señor, para que le ayude a ver esto. Y eso vamos a ver como un paso a paso en este ejemplo que nos da Mateo. Este es un modelo de la forma correcta de venir a Cristo, de reconciliarse con Dios a través de esa sangre derramada de Cristo en la cruz. Esto lo tenemos acá. Esa es la manera de venir a Cristo que Él aprueba. Y esto es exactamente lo contrario a lo que la mayoría de las personas está inclusive predicando en las iglesias, o es lo que encontramos aquí como muchos otros venían a Cristo. Muchos otros discípulos. Recuerden que discípulos, hay unos discípulos verdaderos y unos discípulos falsos. Hay dos maneras en el Nuevo Testamento que entendemos esa palabra. Hay unos que se identificaban con Cristo y otros que no lo son. Entonces, si quieres saber cómo un discípulo verdadero se acerca a Cristo, estos son los textos. Aquí los veremos. Espero que este ejemplo que nos da aquí Mateo nos ayude no solamente a entendernos y a evaluar si estamos en Cristo, sino a hacer evangelismo. Nos ayuda a poder predicar el evangelio a todos, poder manifestárselo a todas las personas. Porque ellos, todos, necesitan venir a Cristo de la forma que encontramos acá. Ahora vamos a los que toman notas. ¿Alguno toma notas? Sí. Amén, sí, a los que toman notas. Aquellos que toman notas, el mensaje es las características de una gran fe. Y vamos a ver aquí a esta mujer gentil. Vamos a ver cómo con este ejemplo perfecto de cómo una persona se acerca a Cristo. Y vamos a resumirlo en 3 maneras, 3 puntos si quiere tomar. Puede venir a Cristo, o el primer punto, venir a Cristo es venir con arrepentimiento. Ella vino a Jesús arrepentida. Noten el versículo 21, otra vez, 22, perdón.
y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Se retira Jesucristo al distrito de Tiro y Sidón, a la comarca. Se fue de Galilea, que era donde se encontraba, y empieza a caminar a esta región aparte, haciéndose de pronto a un lugar donde pudiera meditar, a no tener conflictos con los líderes religiosos. El texto no nos da explicación exactamente con precisión de cómo o por qué es que se iba para este lugar. Simplemente se va para allá, a esa región, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades que no eran judías, eran gentiles. Dos ciudades en la costa del Mediterráneo, justo al norte de Galilea. Y si tiene un mapa en sus Biblias, ahí lo puede encontrar. Están más al norte, a unos 50 kilómetros de Galilea. Y eso está Tiro. Y Sidón a unos 20 más arriba, es decir, a unos 70 kilómetros de Galilea. Y él llega a los alrededores de esta región, a donde estas ciudades paganas son ciudades de gentiles, en su mayoría, hay algunos judíos, pero en su mayoría son gentiles. Probablemente no todos conocen las palabras de Jesucristo, seguramente han escuchado hablar de sus milagros, y por eso es difícil inclusive tener algo de privacidad allí, porque han escuchado de él, ya han escuchado lo que él hace. Entonces, a pesar de que llega allí y trata de hacer su ministerio, no lo puede porque la multitud se le viene detrás. Él huye de Galilea, él se va de Galilea, no porque lo estuvieran persiguiendo en ese momento, pero no quería que la gente lo pusiera como rey porque no era el tiempo, no había llegado la hora. Y eso nos lo dice el Evangelio de Juan en un pasaje paralelo. Nos dice que él se fue, en Juan y en Marcos, él se fue a irse a estar apartado en otro lugar solo. El tiempo no era el momento. Entonces, llega ya a estas ciudades y allí encontramos a esta mujer cananea. Esta mujer cananea que empieza a perseguirlo. Esta palabra cananea, para aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento, es una palabra antigua, o sea, es una palabra arcaica, en el sentido de que es un término usado antes, pero ya no se decía cananeos. En el Nuevo Testamento se decían sirofenicios. Era la palabra que se utilizaba para las personas que vivían en esa región. Pero Mateo usa cananeo, Marcos usa sirofenicia, pero Mateo usa cananea. ¿Por qué usa cananea? Porque Mateo le está escribiendo a los judíos y quiere que les quede en la mente la palabra cananeo. ¿Por qué cananeo? Porque los cananeos para los judíos eran lo peor. Ellos se referían a ellos de una forma despectiva. Ustedes son cananeos. Es un término que lo encontramos en las Escrituras y esto debería traer memoria a los judíos, porque en los periodos de Moisés, de Josué y de Caleb, ese término se conocía lo conocían todos, todo el mundo sabía que las personas de esa región eran los cananeos. ¿Y qué es importante acerca de esto? Es que Dios les dio unas instrucciones claras a Josué, a Caleb, a Moisés. ¿De qué? De que tomaran esa región y desaparecieran a los cananeos. No quedara ninguno. ¿Y qué sucedió? No lo hicieron. Dejaron unos cananeos ahí desde ese momento. Ellos sí deberían tomar ese lugar y no solamente sacarlos, ellos debían matarlos. No debería quedar ninguno, pero dejaron algunos. Y esta mujer es parte de ellos, es familiar de los cananeos, por decirlo así. Es como las disidencias de los cananeos. Ustedes conocen la palabra disidencia porque hoy tenemos las disidencias de las FARC, ¿no? Tenemos disidencias de las FARC que no firmaron el acuerdo y ¿qué hicieron? Están en el monte otra vez haciendo lo que estaban haciendo. Esas son las disidencias porque no se unieron a la misma firma.
Igual acá, estas son disidencias cananeas. Esta mujer es una cananea, tiene un árbol genealógico que es ofensivo para Dios. Es ofensivo porque él pidió que los desaparecieran y no lo hicieron así. No solamente es una gentil, es una cananea. Pero noten cómo se acerca esta mujer a Jesús. No se acerca como los judíos, esperando un milagro. No se acerca así. No se acerca como vimos antes, personas pidiendo las obras de caridad por sus vidas. Noten cómo lo hace. Yo creo que ella viene arrepentida. A diferencia de los judíos, a que les haga su milagro, que no están interesados en Cristo, pero ella viene de una forma diferente. Ella viene arrepentida. Noten cómo empieza la mujer a hablar. Señor hijo de David. Señor hijo de David. Noten la persistencia. En el original, esa persistencia, ese ruego, es un llanto con lágrimas. Ese es el verbo y así nos lo muestra. Ella gritaba y continuaba gritando y llorando. No es una solicitud común, es una solicitud persistente, es deliberada, es vocal. Además es ruidosa. Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Y podemos hacer varias observaciones simplemente acá. Ella identifica a Jesús como el hijo de David. El hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? El Mesías. Pero recuerden, ella es cananea. No es judía. Ni siquiera sabe. No tiene todo ese trasfondo que tienen los judíos. No. Ella viene siendo una gentil, siendo una cananea, a decir hijo de David. Ni siquiera los mismos discípulos estaban haciendo esto. Pero ella dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no necesariamente ella entiende todo lo que esto significa. No que ella tenga toda la doctrina correcta en este momento, pero hace una afirmación correcta. Hace una afirmación correcta y pública de quién es Jesús. Reconoce a Jesús como el ungido de Dios, como el hijo de David, como el legítimo rey de Israel. Porque sabemos que el reinado viene por la línea de David. En segundo lugar, noten lo que dice. Dice Señor. Eso es reconocer una autoridad soberana. Y ya veremos más adelante. Además de eso, ella se inclina y le adora. Ella le dice, Señor hijo de David. Yo creo que acá en este momento ella está reconociendo el poder de Dios. Estoy convencido de que ella reconoce a Jesús como el Mesías porque vemos cómo se dirige a Él. Desde el primer momento se dirige a Él de una forma correcta. Y los discípulos, piensen en los discípulos, ¿qué han hecho ellos? Ellos han visto a Jesucristo alimentar a los 5,000. Ellos han visto a Jesucristo caminar sobre el agua. Los discípulos han visto todo, milagro tras milagro, y no se acercan a Cristo como se acerca esta mujer. Para ella, Jesús es su Señor. Además, este pedido que hace, lo hace pidiendo misericordia. Noten el arrepentimiento de ella. Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Ella viene pidiéndole a Él lo que ella no se merece. Pide compasión para su hija. No hay aquí una demanda. Aquí no hay una demanda. No hay ningún sentido de expectativa o de derecho. Hoy tenemos derechos, ¿no? En nuestra sociedad tenemos derechos. Y queremos hacer valer sus derechos, demandar los derechos. Pero esto no es lo que hace esta mujer. Está pidiendo misericordia. Misericordia. Se acerca con sumisión a Dios.
con sumisión, con el reconocimiento de que está totalmente perdida. Tenga misericordia. Esa palabra misericordia es eso. Se ve a sí mismo completamente empobrecida, como nos enseña las bienaventuranzas de Mateo 5. Completamente en bancarrota, quebrada completamente, con una total dependencia, pidiendo solamente piedad. Eso es la misericordia, pidiendo piedad. Tenga piedad de mí, no se lo merece, ten piedad. Yo merezco el infierno, ten piedad. Yo merezco la condenación eterna, ten misericordia de mí. Eso le está diciendo ella. Y esa es la forma de venir. ¿Y ella qué es lo que pide? Le pide que el pedido es que su hija sea liberada de los demonios. Ella tiene o un demonio adentro o está siendo atormentada por demonios. Cualquiera de las dos opciones puede ser, no es tan claro acá en el texto, pero o está endemoniada ella misma o tiene los demonios que atormentan a esta chiquilla o a esta hija, no sé qué tampoco nos dice la edad. Cualquiera que sea, no se sabe bien, pero lo que sí sabemos es que su hija está sufriendo. Y la mujer sabe que Jesús puede hacer algo en contra de esto. Él es el único que puede salvar a su hija porque Él mismo es Dios. Cuando ella viene a Jesús es porque reconoce esto y no lo exige. Además no lo exige, solamente es una petición. Es urgente, claro, porque su hija está sufriendo, pero es una súplica de misericordia. Eso es lo que está pidiendo. De esa manera correcta se está acercando a Cristo. Esa es la forma que todos nosotros, igual hoy, debemos acercarnos a Él, pidiendo misericordia porque no nos lo merecemos. Nadie se merece la entrada al reino de los cielos. Es simplemente porque Dios, por su misericordia, nos lo concede. Eso sucede para cada uno. Yo les digo, cada uno de ustedes que ha venido al Señor tiene que haber venido de esta forma, pidiendo misericordia. No hay otra forma. Yo recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo, cuando Dios me convirtió, yo pensé en algún momento que me merecía todo. En algún momento de mi vida había nacido católico, había estudiado en colegio católico y fui a una universidad católica, hice la primera comunión, hice lo que había que hacer. No iba tanto a la iglesia, pero como era católico y tenía el bautizo, tenía la entrada al reino de los cielos. Pero me di cuenta que no era cristiano. En un momento de mi vida entendí que no lo era. Y solamente cuando vi con claridad el Evangelio, fue que me di cuenta que no lo era. Comencé a leer, comencé a estudiar, pero en un momento en la historia, en mi historia, me di cuenta que yo no podía dar nada, no puedo ofrecer nada, no tenía nada para entregar. Leía y escuchaba sermones, leía la Biblia, escuchaba sermones, pero entendí que Jesús pedía perfección y yo no era perfecto, lejos de perfección. Pero Dios, en su misericordia, me ayudó a entender que Cristo es la perfección y que solamente poniendo la fe en Él es que puedo entrar al reino de los cielos. En ese momento le pedí perdón a Dios por mis pecados. Esa es la forma, es la única forma que hay, viniendo a Él, entendiendo que lo único que le puede pedir a Él es misericordia. Eso es el Evangelio, esa es la verdad del Evangelio. Solo hasta que entienda que el estándar de Dios es perfecto, no puede ver la pecaminosidad de la persona, suya. Pídale, si no es creyente, que le salve, que venga a Él en esos términos. Pídale perdón, que le haga uno de los suyos. Yo le ofendí de muchas formas, con palabras, con acciones. No quiero ni recordar de la cantidad de formas que ofendí a nuestro Señor y qué pena da recordar, ¿no? Pero le pedí que me salvara y Él fue misericordioso. Si usted está ahí, pídale que le salve,
que le cambie. Él es fiel y Él puede hacer eso. Y este es el enfoque de la mujer, eso es lo que está haciendo. Ella viene a Dios porque reconoce que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Ella se somete personalmente a esa autoridad y no le exige a Jesús nada, solo le pide misericordia. Ten misericordia de mí. Ella solamente comparte esa expresión o esa situación desesperada que está viviendo. Ese demonio que está afectando a su hija. Otra cosa que es interesante observar es que la hija la deja en casa. La hija ni siquiera la lleva. Eso es impresionante, eso es fe. Ni siquiera la lleva, no trae a su hija poseída por el demonio. Ella viene sola y le pide a Jesucristo, porque el milagro le pide que tenga misericordia con su hija que está lejos. Y de hecho solo hay dos pasajes en los 3 evangelios sinópticos, solo 2 pasajes que Jesucristo hace un milagro desde lo lejos, desde estando fuera. Y esta mujer lo está haciendo. Una mujer que ni siquiera es judía, recuerden, es cananea. Esa es la manera correcta de acercarse a Dios, con arrepentimiento, con entendimiento de mi situación y pidiendo misericordia. Arrepentimiento es la base de depender, es la base en arrepentimiento sobre la base de dependencia en sumisión y reconociendo que solo Jesús puede salvarlos. Ahora noten lo que vemos en la historia. Así que quiero en este momento que se ponga un casco, se amarren los cinturones, porque ahí vamos a empezar un viaje difícil desde aquí. Noten el versículo 23. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. ¿Sí notan? No le respondió. Jesucristo no le respondió palabra, ni una sola palabra. Y cuando vemos los evangelios, cuando leemos lo que hemos estudiado en Mateo, esto parece como fuera de lugar. ¿No les parece? Como fuera de lugar. A menos que tengamos un entendimiento correcto de lo que nos está enseñando acá. Lo que hemos visto hasta el momento es todo lo contrario. Jesús recorre Galilea y va sanando a todas las personas que se le van presentando, ya sean judíos o no. ¿Recuerdan el centurión? Ni siquiera era judío. Enseña en las sinagogas, predica el evangelio, sana todo tipo de enfermedades. Las noticias corren por todas partes, le llevan los enfermos, todos los dolores son curados, todas las enfermedades son curadas. Ya les dije, los médicos en ese momento perdieron todos sus negocios, todas las personas eran curadas. Mateo capítulo 8, por ejemplo, vemos el leproso que se acerca allí, Jesucristo se inclina a él y ¿qué pasó? Limpio inmediatamente. La lepra se va. Versículo 14 de Mateo, Pedro entra a la casa Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro, ¿y qué sucede con esa mujer? De una vez, la sanó. Ella ahí mismo empezó a servirle. Mateo 8, versículo 28, va por allí, hay 2 hombres poseídos de demonios. ¿Qué hace él? Los saca los demonios de estas personas. Las personas que son, ¿saben quién hablan ahí? Los demonios, ni siquiera ellos piden. Las personas mismas no piden que sea sacado el demonio. Ellos simplemente están pasando por ahí. Los demonios son los que hablan con Jesucristo y igual son sanados. Estas personas son sanadas. Jesús los ayuda. Mateo capítulo 9, versículo 18, también vemos allí otras instrucciones adicionales acerca de una persona que se iba a morir. Vemos más adelante que Él ayuda y ayuda y ayuda una y otra persona, una detrás de otra. Muchos son los que reciben sanaciones. Y de hecho todos ellos, piensen en eso, casi todos ellos la reciben de forma egoísta. Ellos van por las sanaciones. Y esta mujer viene arrepentida y Jesucristo no le da ni siquiera una palabra. Increíble.
A un ciego le dio la vista, sus ojos se abrieron más adelante. Jesús viene, la gente viene a Jesús y Jesús simplemente los cura. Pero ahora vemos aquí, en Mateo 15, que Jesús no responde. No le respondió palabra. ¿Por qué es que no quería responder? Es la pregunta que uno se hace. Jesús no habló nada. Y ya lo veremos, ya lo veremos. Vemos a la mujer. La mujer viene arrepentida. Además viene mostrando una necesidad persistente. Noten ahí, cuando venimos a Jesús, debemos venir en sus términos, arrepentidos. Debemos mostrar nuestra necesidad. Y eso es lo que está haciendo esta mujer. Ella estaba desesperada. Y tenía una necesidad que solo Jesús podía llenar. Y no iba a dejar pasar esta oportunidad para que fuera restaurada. Y esto es el tipo de desesperación implacable que tiene que tener si quiere ser parte del reino de los cielos. No puede una persona tener interés en lo que pueda hacer Jesucristo por él sin tener interés en lo que Jesucristo es, en la necesidad suya de venir a él. Ese es el tipo de desesperación que tiene que tener si se quiere ser parte del reino de los cielos. Y es así como vienen estas personas a Jesús. Porque Jesucristo, o Dios mejor, envió a su Hijo al mundo para cubrir o para poder darle a todas las personas en necesidad la entrada al reino de los cielos. A todos aquellos que son necesitados. Entonces son dos formas. Primero, están en arrepentimiento y segundo, está en necesidad. Miren ahí. Pero él, versículo 23, no le respondió palabra y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndola, pues viene tras nosotros gritando. Dios les muestra, o Jesucristo en este momento muestra que no quiere tener una conversación con ella. No responde Jesucristo a su pedido, pero ella sigue gritando, si ven la necesidad, ella continúa en esa interés en que Jesús se acerque a ella y mire cómo le dice. Pero él no le respondió nada y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí hay varias cosas que hay que tratar de entender. Jesucristo la trata como un perro. De hecho, es lo que le dice más adelante en el versículo 26. Y respondiendo ella dijo, no está bien, o él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Jesucristo la trata como un perro. ¿Sí lo notan? Hay dos formas diferentes de que las personas entienden esto. Ella está en este momento con persistencia, continuando y pidiendo que Jesucristo le salve. Pero él la trata como un perro. Ustedes seguramente han ido a una comida afuera, un asado, donde las mesas están afuera y los perros están allá afuera. Esos perros no se van. Por más que uno haga lo que haga, el perro sigue ahí, al lado. Es algo similar. Ella está ahí, no se va. Y cuando él le habla, por ejemplo, cuando Jesucristo o cuando los apóstoles, los discípulos le ruegan diciendo, atiéndele, ¿qué es lo que le está diciendo? Uno puede decir, o provéale el milagro, o despáchela. Existen esas dos opciones. Yo creo que lo que le están diciendo, lo que le están pidiendo los discípulos acá es, sáquenos esta señora, no estamos aburridos, mire cómo nos molesta, tirémosla para un lado.
es como un perro, y él inclusive de esa forma, así se refiere a ella de esa forma, como un perrillo. Pero ella sigue persistiendo. Si ven la necesidad, esa es la manera de llegar con necesidad, con esa necesidad de Cristo. Además, hay que entender que es una mujer cananea. Es una mujer que está afuera, que no entiende todo, pero igual viene a él de esa forma. Viene a él de esa forma. Él le dice, vea, es que yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya vimos de esto en el capítulo 10. Él solamente viene a ese grupo, no viene a ningún otro grupo. No está ofreciendo en este momento nada más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que nos dice el texto, y es a lo que vino. Pero los que vinieron no lo recibieron, ¿no? Por eso él regresa a los gentiles. Sin embargo, cuando leemos en Génesis 3, vemos que Génesis 12, vemos que desde allá, desde Génesis, la bendición es para todos, es para los gentiles. En Génesis 12, versículo 3, vemos el pacto de Abraham, y el pacto de Abraham incluye a todas las naciones. Isaías también lo dice. Isaías 49, 5 y 6 nos prueban que desde el principio era para los gentiles. Al final, no va a leer todo, pero al final del texto, del 6, dice, también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Es decir, que la salvación era para todos. Y después vemos el capítulo 53, que cuando llega en realidad el Mesías, y allá lo encontramos en Isaías 53. Entonces, el plan original siempre ha incluido a los gentiles, pero él da esas palabras. Y en este momento vemos cómo ella responde. Noten esa respuesta. Y respondió, pero ella dijo, versículo 27, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si notan, ella inclusive, a ella no le importa que la llamen perro. Los perros eran lo más detestables. Habían dos tipos de perros. Habían los perros en las casas y los perros como salvajes afuera. Pero perro es perro. No hay nada especial, y ella está recibiendo ese título de que es perro. Inclusive los perrillos, si notan la humildad, es de esa forma que se acerca uno a Cristo. Yo no merezco nada, no merecemos, miren, todos los que estamos acá no merecemos nada, nada. Nosotros no somos ni siquiera del tronco de los israelitas. Habrán algunos judíos acá, pero no somos nada. Nosotros somos como esa mujer. No podemos venir sino en arrepentimiento, demostrando una necesidad y en humildad, reconociendo que nosotros ni siquiera podemos estar dentro del reino de los cielos, pero por su misericordia podemos. Con esa humildad, ¿qué mujer? ¿Cómo acepta eso? Con esa humildad. También los perrillos comen de las migajas. Impresionante. Nosotros, cada uno de los que está acá, tiene la oportunidad de decidir. Dios es el creador de todo. Creó todo, cielos, tierra, todo lo que vemos. Pero los únicos que decidimos son los hombres. Piensen en las aves. ¿Qué poder de decisión tiene un ave? Solamente hacer su nido, crear sus pollitos y ya está. ¿Qué poder de decisión tiene un árbol? Es parte de su creación. Solamente es crecer, echar hojas, caerse y volver y crecer, o nada, no tiene ninguna decisión. Pero nosotros sí tenemos el poder de decisión, y así nos hizo Dios. No nos hizo como una roca, nos hizo con ese poder de decisión. Podemos elegir, decidir. Y es lo que esta mujer está haciendo. Está eligiendo
honrar a Dios. Y es de la única forma que realmente alguien puede agradar a Dios, eligiendo honrarle. De toda otra forma es la corrupción con la que nacemos. Pero si le entrega la vida a Cristo, puede elegir el camino correcto. Uno a veces pensaría que Dios podría haber creado a toda esta humanidad, a todos nosotros, y haberlos hecho como robot, porque podríamos haber sido robots, sino porque qué tanta, si sufrimos con este tema de predicar el evangelio, no creen, predicar el evangelio, no creen, pero hubiéramos sido robots y ya hubiera sido suficiente. Pero no nos hizo como las plantas, nos permite elegir. Entonces, hoy, reconociendo que estamos arrepentidos, reconociendo que tenemos esa necesidad de Él, reconociendo en humildad que solamente de esa forma podemos accesar a Él, adore al Señor. Miren lo que dice el 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Impresionante esto. Le concedió el milagro. Impresionante. Le da lo que ella le pidió, que te suceda como tú deseas. Impresionante. Vamos a orar. Ay, Padre, cuando vemos tu palabra, cuando entendemos lo que ella nos muestra acerca de cómo podemos accesar, cómo podemos acercarnos a ti, nos damos cuenta que nada parte de nosotros. Señor, sabemos o quisiéramos, Señor, que cada una de las personas que están aquí en este recinto puedan conocer o que conozcan el camino de entrada a la vida eterna. Y esa es nuestra oración, Señor, que conozcan ese camino, que tú, Señor, les des esa fe para creer, que les muestres que solamente es a través del arrepentimiento, que solamente es a través de reconocer esa necesidad de salvación y en humildad poder acercarse al Dios que es el único creador, el soberano sobre este mundo. Señor, hoy queremos pedirte, Señor, que tengamos presente a tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste a morir por nosotros, que nos muestre, Señor, que somos indignos de esa demostración maravillosa de la gracia, de ese derramamiento de sangre en la cruz que lavó y quitó todos nuestros pecados. Señor, hoy te pedimos que a través de el arrepentimiento y la fe obres en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos acercarnos a ti, convertidos, aquellos que no se han convertido y aquellos que ya lo estamos, con gozo que podemos y somos parte de tu reino. Recuérdanos siempre, Señor, y ruego y oro para que siempre nos recuerdes el Evangelio, siempre nos recuerdes nuestra incapacidad, nuestra pobreza, que solamente podemos ser justificados, que solamente podemos ser creyentes a través de esa gracia que recibimos por la fe, a través de ese regalo. Señor, ayúdanos a compartir esta verdad de forma correcta, no nos des palabras de ánimo a otros para venir acá a entender o recibir un milagro, Señor, porque nosotros no, ni los prometemos, ni Señor, sabemos si tú tienes eso diseñado para estas personas, pero sí te pedimos que nos ayudes a compartir con claridad el Evangelio de salvación, para que las personas puedan venir así, de esta forma, a ti. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.